Vamos a ver, constitucional son los partidos que están en el Congreso, si no, no podrían estar. Y constitucionalista es el que acepta la Constitución incluida las normas, el título 10, artículo 168 siguientes de cómo se reforma la Constitución. Claro. La democracia española no es militante. Tú puedes defender lo que quieras, incluso la independencia. Pero si quieres defender la independencia, tienes que acogerte, sujetarte a las reglas del juego. Iniciativa del Parlamento de Cataluña, si estamos hablando de Cataluña, 2/3 Congreso y Senado, disolución de las Cortes, ratificación por las nuevas Cortes por 2/3 y referéndum de la nación. El plan Ibarretxe, que era un estatuto asociado, cumplió la Constitución. Ibarretxe vino al Congreso, fue derrotado y se terminó la presente historia. El golpe de Estado de noviembre del 2014 y de 2017 no cumplieron la Constitución porque fueron declaraciones... ¿Y los estados de alarma? Estados de alarma... Tampoco, ¿no? No, perdóname, Fran, no puedes comparar el romper la unidad de nación con un estado de alarma que el Tribunal Constitucional anuló porque la Constitución funcionó. O sea, es decir, pero no eran constitucionales tampoco. Claro, porque lo dijo el Tribunal Constitucional. Claro. Es decir, pero no puedes... Es decir, cuando haces una declaración unilateral de independencia y celebras un referéndum que ha sido condenado por el Tribunal Constitucional, estás violando consciente y deliberadamente la Constitución. El estado de alarma fue un disparate. Y cuando hace los estados de alarma igual. Un disparate grave, que el Tribunal Constitucional corrigió. Claro. Pero que un gobierno tenga una ley, un decreto ley o cualquier otro acto que sea inconstitucional no quiere decir que sea inconstitucional, quiere decir que lo ha hecho mal. Está claro, pero entonces si llevamos al argumento al siguiente paso es, si tú como partido no estás dispuesto a acatar los procedimientos de la Constitución para cambiar la Constitución, no eres constitucionalista. Por eso se aplicó el 155, que es la bomba nuclear. Déjame seguir el siguiente paso. Y si no eres constitucionalista, no estás en la Constitución, porque te la quieres cargar por vías no constitucionales. Luego, los dos conceptos coinciden en el mismo. Bueno. Eso es lo que quiero decir yo. Ya. En la cabeza de Sánchez lo que hay, no lo sé. Me costaría mucho entrar, pero en la mía está claro que los dos coinciden en lo mismo, porque todos los partidos... Y entonces, cuando un partido dice, lo cual yo no veo que se pueda hacer, cargarse las autonomías por la vía de modificar la Constitución, dices, sí, ¿y qué problema tiene? Claro que se puede hacer. Claro, y si lo votan... con lo cual no puedes decir que no es constitucional, que es lo que dice Sánchez. Eso es exactamente lo que he dicho. Claro, por eso. Que Vox acepta. Si es que no discuto quiere contigo, sino con la Sánchez. Constitución, pero acepta que se los sí, la gran diferencia, si me permitís, la diferencia es muy sencilla entre ambos conceptos. No ser constitucionalista es intentar subvertir el orden constitucional sin respetar los procedimientos establecidos. Con lo cual tampoco estás en la Constitución. No hay nada más que eso. Una cosa es que tú dictes leyes, tomes decisiones que al final el Tribunal Constitucional acaba considerando inconstitucionales, es decir, que deben quedar fuera de la Constitución y ser anulada, y otra muy distinta es que lo que tú pretendas es alcanzar ese resultado subvirtiendo el orden constitucional sin respetar el procedimiento establecido, lo que conlleva al mismo tiempo no respetar las sentencias del Tribunal Constitucional. Pero matizaría muy distinta no es un paso previo, muy distinta no es. Porque tú dices, yo a la Constitución, tú puedes decir, lo que diga la Constitución me importa un pimiento, si cuela, cuela, porque lo que hizo Sánchez con los estados de alarma es si cuela, cuela. Es decir, no me importa lo que está en la Constitución, me importa lo que cuela. Entonces, sí, eso es un criterio para ser constitucionalista. Hombre, un poco mierda, para ser constitucionalista. El tema de las autonomías es muy serio y quiero... O sea, yo desacralizaría las constituciones. En el siglo XIX tuvimos la de 1812, el Estatuto Real de 1834, la Constitución de 1837, la Constitución de 1845, la Constitución de 1869, la Constitución de 1976, que por cierto ha sido la Constitución que más años ha durado en España, que más ha estado vigente, pero estuvo hasta la llegada de Primo de Rivera en el 23, es decir, 47 años. Es decir, aquí hemos tenido muchas constituciones. Oye, supongo que podrá haber un debate sobre cuál de ellas será mejor o era peor. Pero el concepto de constitución no ha cambiado. Pero lo que no hay debate, es de que los derechos y las libertades fundamentales del ser humano son preconstitucionales. Claro. Sí. Cuando no admites eso, estamos en Nuremberg. Tienes un problema. Sí. Estamos en Nuremberg. Claro. Estamos en que la ley positiva se erige como el árbitro de la vida social, del comportamiento social, de las leyes, de la moralidad también. Por supuesto, de la moralidad. Yo no estoy en eso. Yo estoy en lo preconstitucional desde el punto de vista que más me importa,
que son los derechos y las libertades fundamentales del ser humano por el hecho de ser humano. Con lo cual estarías a favor de cualquier constitución que acepte los derechos esos. Y no estarías a favor de la que los niega. ¿Dónde tenemos el gran problema? El gran problema es que sobre lo que tú escribes y pactas puedes elegir diversas vías de desarrollo. Y la Constitución española desde el 78, que fue un esfuerzo maravilloso para que no nos siguiéramos pegando toda la vida, y yo en esos esfuerzos estaré siempre, y por eso creo en la libertad, y creo en la libertad de expresión. La Constitución del 78 ha tenido algunas derivas que van directamente contra los derechos y las libertades fundamentales. Una la habéis mencionado hace muy poquito, y es la limitación del derecho de los padres a que puedan elegir la lengua vehicular en la que son educados sus hijos en muchas partes del territorio español. Eso no estaba en el espíritu de la Constitución ni por el forro, estaba más bien lo contrario. En la Constitución está el reconocimiento del derecho a la vida de todos, y de todos significaba de todos, desde el momento de la concepción, como está recogido en las propias Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos del Niño de Zúrich. Es decir, hay muchas cosas que el desarrollo constitucional, cuando la interpretación de esos textos está en manos de personas que no son independientes, que no tienen la formación suficiente, que son sectarias, pues vas llevando un texto que podía haber durado y que ojalá dure muchísimos años, vas llevándole en un camino en el que cada vez los derechos y las libertades fundamentales, que era lo importante, que era lo previo, se van conculcando. Entonces, estamos en ese camino. A mí, si es constitucional o no es constitucional, a mí me da lo mismo. Usted respeta la libertad del otro. Usted me respeta mi libertad. ¿Usted acepta que yo pueda llevar a mis hijos al colegio que quiera? ¿O tengo que pasar por el aro de que usted me diga a qué colegio los tengo que llevar? ¿Usted lo respeta? ¿Usted respeta que yo no quiera pagar su aborto? ¿Lo respeta o no? Si no lo respeta, bueno, allá usted, pero no me pida usted la reciprocidad. Entonces, yo creo que vamos por un camino en el que una parte de la sociedad le quiere imponer su modelo de sociedad y su antropología al otro. Y yo estoy entre los que prefiero que respetemos la antropología del otro. Sí, pero... Usted quiere abortar. Mire, no puedo hacer nada para evitar que aborte. Pero no me pida que se lo pague. Estás explicando una cosa muy interesante de cómo entiendes tú que es una constitución. Bueno, tú y mucha más gente, pero no tiene nada que ver con lo que dijo Pedro Sánchez ayer, que es otro debate. Ojalá no tenga nada que ver con Pedro Sánchez. Coges lo que dijo ayer y profundizas por otro lado. De todos modos, fíjate que todo lo que estás, diríamos, entre comillas, quejándote, no es de la Constitución, de la que sea, sino de los intérpretes de la Constitución, evidente, que es donde está el gran truco. Es decir, el gran truco que tiene España ahora mismo es que nos han puesto una Constitución que probablemente, si la aceptó todo el mundo, es que no estaba tan mal, o es más, incluso alguien podría decir que estaba muy bien, pero ha habido un fallo muy grave, muy grande, que es que los intérpretes no valoran la Constitución. Valoran en el espíritu de la Constitución. Entonces, está la descentralización. Nosotros no somos Francia, ¿no? Y entonces está el acercar las instituciones de gobierno a la gente, acercar la justicia a la gente, acercar los diversos, digamos, las diversas instancias de gobierno a la gente. Estaba tanto en la Constitución eso que había dos fases de descentralización, las autonomías y los municipios. Bueno, incluso las autonomías por dos vías. Una rápida, una completa y una incompleta. Yo te digo... ¿Dónde estamos? 143 y estamos en los cacicatos. Estamos en los cacicatos. Estamos en el establecimiento de nuevos núcleos de poder sobre poblaciones más limitadas, más pequeñas, donde el ejercicio del poder es cada vez más ilimitado, es más asfixiante. Y eso se está produciendo porque no ha habido, desde mi punto de vista, una segunda descentralización, donde los servicios más cercanos a la gente han pasado a los ayuntamientos. No han querido. Que no han pasado. No han querido que pasaran a los ayuntamientos. Entonces, hay muchas cosas de esa Constitución que yo creo que, oye, se pueden volver a debatir, se pueden volver a poner sobre la mesa en el espíritu de llegar a acuerdos y en el espíritu de que mi libertad solamente está limitada por el ejercicio de la tuya. Si vamos por ahí, yo creo que volveremos a ponernos de acuerdo. Yo, si me permitís un matiz, es cierto que la Constitución es mucho más que derecho positivo, es efectivamente un marco de convivencia y también es cierto que, como no puede ser de otra forma,
quienes quieren subvertir la Constitución necesitan o precisan del caldo de cultivo previo, que es quebrar la convivencia entre los ciudadanos de un país, entre los habitantes de la nación. Pero es que de lo que estamos hablando, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que sucede en Cataluña, no es de un tema competencial, va mucho más allá, porque hay cosas que nuestra Constitución no considera negociables ni rebaja una cuestión de ámbito competencial, como es, por ejemplo, el respeto y el cumplimiento a las sentencias que emanan del Poder Judicial. Eso no es negociable. Entonces, da igual que podemos hasta aquí debatir sobre si la descentralización era en una o en dos fases y que todo se solucionaría si los ayuntamientos ganasen más competencia o menos. Yo sí que creo en el Estado autonómico. Creo que precisamente en un momento tan difícil para España como el estado de alarma se reveló como un efectivo contrapoder cuando el Ejecutivo Central pues está totalmente fuera de sí y descontrolado, con el resto de contrapoderes del Estado en stand-by. Madrid, la Comunidad de Madrid lo demostró muy bien. ¿Para qué sirve un Estado autonómico en esas situaciones críticas? Yo creo que todos creemos en el Estado autonómico desde el punto de vista del acercamiento de las instituciones del gobierno a la gente, de la descentralización del poder, claro. Pero a lo que yo voy, Julio, pero una cosa es eso y otra Julio, cosa... estás mezclando dos conceptos que son diferentes: descentralización y autonomía. Descentralización habla de gestión y administración. Autonomía, como indica su nombre, autónomos, es la capacidad normativa. La diferencia es si existen o no parlamentos autonómicos que puedan establecer su propio orden dentro del tema constitucional. Segundo, el tema de las autonomías no se puede comparar cualitativamente con los estados de alarma. El artículo 2 de la Constitución, hay dos artículos clave. El artículo 1, social, democracia, y el 2, que dice la Constitución, no dice reconoce, protege o garantiza. Dice se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española sin perjuicio de las autonomías. Luego estamos hablando de un pilar de la Constitución soberano y diferente a todo lo demás. Tercero, el respeto a la Constitución. A mí el tema que más me importa, lo he dicho mil veces, es España, y dentro de España el tema de Cataluña. Si nosotros hemos podido defender en el orden internacional el no reconocimiento de una secesión unilateral, es porque es contrario a la Constitución española. Solo hay dos constituciones escritas que reconocen la secesión unilateral: Etiopía y San Cristóbal y Nieves. Cuando eso no es así, lo hemos visto ahora en Ucrania, el referéndum de Crimea fue votado por el 96%, el del Donbass igual, Lugansk y Donetsk. Nosotros siempre hemos defendido el orden internacional porque es nuestra última garantía. ¿Qué me preocupa a mí del programa de Vox, si estamos hablando de Vox? El tema internacional. En el tema internacional... Yo no estaba hablando de Vox, ¿eh? No, pero te digo, si queremos los estados de alarma. No, pero si quiero mantener esto porque me parece importante. En el programa de Vox está que España se salga del Acuerdo de París. El Acuerdo de París son 193 estados más uno que es la Unión Europea. Seríamos el único estado que no aceptaría el Acuerdo de París, que es básico para combatir el cambio climático. Y el cambio climático no tenéis más que pasearos por la calle Hortaleza para ver si es verdad o no. Segundo, es contrario al espíritu europeo. Mantiene que el derecho nacional se superpone, es prioritario al derecho europeo. Eso es el final del proyecto europeo. Eso es el final del todo. Y tercero, dice una cosa muy sorprendente, se lo preguntaba a mis compañeros, que queremos establecer aranceles a los productos de origen. Oiga, pero si el mercado interior se caracteriza, y eso es lo que le diferencia de un área de libre comercio, porque hay una tarifa exterior común. Ningún Estado miembro puede establecer aranceles por su cuenta. Por eso el Reino Unido no entra en Roma. Yo creo que eso es tan evidente como el tema de origen. No. ¿Qué hacemos con los emigrantes si no nos lo acepta el país de origen? Para que un país de origen... que es tan evidente lo de la tarifa exterior, claro, no, hombre, pero lo dice literal, ¿eh? Vamos a ver. Con la integración en la Unión Europea, los aranceles son política común. Claro. Eso los decide. Y yo creo que lo que plantea Vox es ir a Bruselas y decir, oiga, no puede ser que los productos hortofrutícolas que están viniendo de Marruecos, de Argelia o de Túnez, que no están cumpliendo la normativa fitosanitaria que se hace cumplir a los agricultores españoles, que o se les hace cumplir esa normativa
y por tanto digamos, los elementos de competencia están equilibrados, o lo que hay que hacer es efectivamente ponerles unos aranceles. Vamos a ver, usted no puede poner en riesgo, cada país tiene unos elementos diferenciales y sobre todo de competencia. En España el sector primario es fundamental y al sector primario se le está atacando con una competencia desleal por parte. Entonces hay que ir a Bruselas y decir, oiga, mire, hasta aquí hemos llegado, poner pies en pared y decir, vamos a ir a un sistema distinto, o exigimos determinadas condiciones a los fabricantes, a los productores de allí, o les ponemos tú sí lo sabes, los aranceles. Quien ha redactado eso no, pero hay un acuerdo euromediterráneo, si estamos hablando de Marruecos, Argelia, etcétera, que es obligatorio y que hay que cumplir, que la competencia tiene que ser real, que no tiene que haber distorsiones en la competencia, etcétera. Pero eso no es, habla con los agricultores. Pero eso no es establecer aranceles, es que se cumplen precisamente los